¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Longshaw Austin. 3. Conferencia 3. En la primera conferencia caracterizamos la expresión realizativa, en forma preliminar, como aquella expresión lingüística que no consiste meramente en decir algo, sino en hacer algo, y que no es un informe, verdadero o falso, acerca de algo. En la segunda conferencia señalamos que aunque la expresión realizativa no es nunca verdadera o falsa, puede sin embargo ser sometida a crítica, puede ser desafortunada. Hicimos una lista de 6 de esos tipos de infortunio. 4 de ellos son tales que convierten a la expresión en un desacierto y al acto que se intentó hacer en nulo y sin valor, esto es, en un acto que no tiene efecto. Los otros 2, por el contrario, solo hacen que el acto que se pretendió realizar configure un abuso de procedimiento. De tal manera, parecería que nos hemos armado de 2 nuevos y relucientes conceptos para abrir el arca de la realidad, o quizá de la confusión. 2 llaves nuevas en nuestras manos, y por supuesto, junto con ellas, un patín en cada pie. En filosofía, pertrecharse de antemano debería significar prevenirse de antemano. Luego me entretuve un tiempo examinando algunas cuestiones generales relativas al concepto de infortunio y lo ubiqué en su emplazamiento general dentro de un nuevo mapa de la región. Sostuve, 1, que esa noción se aplica a todos los actos ceremoniales, no solo a los actos verbales, y que aquellos son más frecuentes de lo que se cree. Reconocí, 2, que nuestra lista no era completa y que hay, por cierto, otras dimensiones íntegras de lo que podría razonablemente llamarse infortunio, que afectan los actos ceremoniales en general y las expresiones lingüísticas en general, dimensiones que son ciertamente de interés para los filósofos. Y 3, que, por supuesto, pueden combinarse o superponerse diferentes infortunios, y que la manera de clasificar un caso particular dado puede ser una cuestión más o menos optativa. Nos disponíamos después a dar algunos ejemplos de infortunios, esto es, de violación de nuestras 6 reglas. Recordaré ante todo la regla A1, que expresa que tiene que existir un procedimiento convencional aceptado que posea un cierto efecto convencional, y que ese procedimiento debe incluir la expresión de ciertas palabras por ciertas personas en ciertas circunstancias. Y la regla A2, que, por supuesto, complementa la anterior y establece que en un caso dado, las personas particulares y las circunstancias particulares deben ser las apropiadas para recurrir o apelar al procedimiento particular al que se recurre o apela. A1. Tiene que existir un procedimiento convencional aceptado, que posea cierto efecto convencional y que debe incluir la expresión de ciertas palabras por ciertas personas en ciertas circunstancias. La última parte, por supuesto, solo procura restringir la regla a casos de expresiones lingüísticas y, en principio, carece de importancia. Nuestra formulación de esta regla contiene las 2 palabras existir y aceptado, pero es razonable preguntar si puede haber algún sentido de existir que no sea ser aceptado, y preguntar también si no es mejor utilizar la fórmula estar en uso general. Si fuera así, no tendríamos que decir 1, existir, 2, ser aceptado. Para tomar en cuenta esta razonable objeción, comencemos por aceptado. Si alguien emite una expresión realizativa y esta es clasificada como un desacierto porque el procedimiento al que se recurre o apela no es aceptado, presumiblemente quienes no lo aceptan son otros individuos, no el que emitió la expresión, por lo menos si éste habla en serio. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Consideremos, me divorcio de ti, dicho por un marido a su mujer en una comunidad cristiana, cuando ambos son cristianos y no mahometanos. En este caso podría decirse, sin embargo, el marido no se ha divorciado realmente de la mujer,
Solo admitimos para ello otro procedimiento verbal o no verbal. O quizá, posiblemente, nosotros no admitimos ningún procedimiento para divorciarse. El matrimonio es indisoluble. Esto puede llevarse tan lejos que se llegue a rechazar lo que puede denominarse todo un código de procedimientos. Por ejemplo, el código del honor que incluye la práctica del duelo. Así, por ejemplo, nos pueden dirigir un desafío diciéndonos: mis padrinos le visitarán, que equivale a lo reto a duelo, y nosotros podemos limitarnos a encogernos de hombros. La situación general es explotada en la triste historia de Don Quijote. Resultará evidente, por supuesto, que esto es comparativamente simple si jamás admitimos tal procedimiento. Esto es, cualquier procedimiento para hacer ese tipo de cosa. O bien, si en todo caso no admitimos dicho procedimiento para hacer eso en particular. Pero igualmente son posibles los casos en los que algunas veces, en ciertas circunstancias o aplicado por ciertas personas, aceptamos un procedimiento, pero no lo aceptamos en ninguna otra circunstancia o aplicado por otras personas. Y aquí podemos dudar a menudo, como en el ejemplo del bautismo usado antes, si un infortunio debe ser incluido en nuestra clase A1 o más bien en la A2, o aún en la B1 o en la B2. Supongamos que en una reunión social se decide jugar a un juego en el que por turno se elige compañeros de equipo. Uno de los encargados de hacerlo dice: elijo a Jorge. Jorge gruñe: yo no juego. ¿Ha sido elegido Jorge? Sin duda la situación es desafortunada. Se podría decir que Jorge no ha sido elegido, ya sea porque no hay una convención que permita elegir a personas que no desean jugar, ya sea porque en las circunstancias Jorge no es un objeto apropiado para aplicarle el procedimiento de elección. O en una isla desierta otro puede decirme: vaya a buscar leña, y yo contestarle: no recibo órdenes suyas, o usted no tiene derecho a darme órdenes, con lo que quiero significar que no recibo órdenes del otro cuando éste pretende afirmar su autoridad, cosa que yo podría aceptar o no en una isla desierta, en contraposición al caso en el que el otro es el capitán de un barco y por ello tiene autoridad genuina. Podríamos decir, ubicando el caso en A2, malas aplicaciones, el procedimiento, expresar ciertas palabras, etc., era correcto y aceptado, pero lo que estaba mal eran las circunstancias en que se apelaba o recurría a él, o las personas que apelaban o recurrían a él mismo. El hijo solo funciona bien cuando el objeto del verbo es un jugador, y una orden solo es tal cuando el sujeto del verbo es una autoridad. O también podríamos decir, incluyendo el caso bajo la regla B2, y quizá deberíamos reducir la sugerencia anterior a esto, que el procedimiento no ha sido ejecutado íntegramente, porque es parte necesaria del mismo. Digamos que la persona a quien se dirige la expresión "te ordeno que" tenga que haber previamente constituido en autoridad a la persona que da la orden, mediante un procedimiento tácito o verbal. Por ejemplo, diciendo: te prometo hacer lo que me ordenes. Esta es, por supuesto, una de las incertidumbres de carácter puramente general, que subyacen en el debate que se presenta en el campo de la teoría política cuando discutimos si hay o si debiera haber un contrato social. Me parece que no interesa en principio cómo vamos a decidir los casos particulares, aunque podamos concordar, sea en los hechos o mediante la introducción de definiciones adicionales, en preferir una solución a otra. Lo que interesa es tener en claro lo siguiente. 1. Con respecto a B2, que por muchas que sean las adiciones que hagamos al procedimiento, siempre será posible que alguien lo rechace en su conjunto. Inciso 2. Que la aceptación de un procedimiento supone mucho más que el mero hecho de que sea efectiva y generalmente usado, aún por las personas que estén realmente involucradas,
y supone también que esté abierta a cualquiera. En principio, la posibilidad de rechazar cualquier procedimiento o código de procedimientos, aun cuando el que lo rechaza lo haya aceptado hasta ese momento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con el Código del Honor. Quien rechace el procedimiento se haya expuesto, claro está, a sanciones. Los otros pueden rehusarse a jugar con él, o pueden decir que no es un hombre de honor. Por encima de todo, no debemos expresar estas cosas en términos de puras circunstancias fácticas, porque estaríamos expuestos a la vieja objeción de haber derivado un deber de un ser. Ser aceptado no es una circunstancia fáctica en sentido estricto. Con muchos procedimientos, tal, por ejemplo, el caso de los juegos, ocurre que, por muy apropiadas que puedan ser las circunstancias relativas a una persona, podría ser el caso que ésta no estuviera jugando. Más aún, podría sostenerse que, en definitiva, es dudoso que ser aceptado, un procedimiento, puede ser definido como siendo habitualmente empleado. Pero esta es una cuestión más difícil. En segundo lugar, cabe preguntar qué podría significar la sugerencia de que a veces puede ocurrir que un procedimiento ni siquiera existe, como cosa distinta del problema de si es o no aceptado por este o aquel grupo. Y tenemos el caso de procedimientos que ya no existen, simplemente en el sentido de que, aunque fueron alguna vez generalmente aceptados, ya no lo son, o que ya ninguno los acepta. Por ejemplo, como ocurre en muchos países con el duelo. Y, tenemos también el caso de procedimientos que alguien está inaugurando. A veces puede salirse con la suya, como ocurrió en el fútbol, con el jugador que por primera vez tomó la pelota con las manos y corrió. Que uno se salga con la suya es esencial para estos fines, cualquiera sea la terminología que se use para describir el acto. Consideremos otro caso posible. Decir, actuaste cobardemente, puede ser una censura o un insulto, y puedo dar a mi acto un carácter explícito, diciendo, censuro tu obrar, pero no puedo darle carácter explícito diciendo, te insulto. Las razones de esto último no interesan aquí. Todo lo que interesa aquí es que si alguien efectivamente dice te insulto, puede presentarse una variedad especial de actos de la familia. A1, porque si bien insultar es un procedimiento convencional y sin duda de tipo primordialmente verbal, de manera que ciertamente no podemos menos que entender el procedimiento al que trata de recurrir o apelar quien dice te insulto. Nos inclinamos, sin embargo, a no tomarlo en serio. No simplemente porque no se acepta tal convención, sino porque sentimos en forma vaga la presencia de algún procedimiento, de algún impedimento, cuya naturaleza no resulta inmediatamente clara, que obstará siempre a que sea aceptada. Son mucho más comunes, sin embargo, los casos en los que es incierto hasta dónde llega el procedimiento. Esto es, qué casos comprende o qué variedades podría hacérsele comprender. Es inherente a la naturaleza de cualquier procedimiento que los límites de su aplicabilidad y con ellos, por supuesto, la definición precisa del mismo, queden vagos. Siempre se darán casos difíciles o marginales respecto de los cuales nada habrá en la historia anterior de un procedimiento convencional que permita decidir en forma concluyente si el mismo es o no correctamente aplicado a uno de ellos. ¿Puedo bautizar a un perro si éste es reconocidamente racional? ¿O ello sería un desacierto del tipo A1? En el derecho abundan tales decisiones difíciles, en las que, por supuesto, resulta más o menos arbitrario determinar si estamos decidiendo A1, que no existe una convención, o A2, que las circunstancias no son apropiadas para recurrir a una convención que indudablemente existe. De una u otra manera nos inclinaremos a sentirnos obligados por el precedente que establecemos. Los juristas, por lo general, prefieren aceptar la segunda decisión, pues ella importa aplicar derecho y no crearlo. Puede presentarse otro tipo de casos,
susceptibles de ser clasificados de distintas maneras, que merecen una atención especial. Todas las expresiones realizativas que he puesto como ejemplo son muy desarrolladas. Corresponden al tipo de las que más adelante llamaré realizativos explícitos, en oposición con los realizativos implícitos. Todas ellas incluyen una expresión altamente significativa y libre de ambigüedad, tal como apuesto, prometo, lego, expresiones que muy comúnmente también se usan para designar el acto que realizo al emitir tal expresión. Por ejemplo, apostar, prometer, legar, etc. Pero, por supuesto, es al mismo tiempo obvio e importante que a veces podemos usar la expresión lingüística vaya para obtener prácticamente lo mismo que obtenemos mediante la expresión le ordeno que vaya. Y en ambos casos diremos sin vacilar, al describir posteriormente lo que hicimos, que ordenamos a otro que se fuera. Sin embargo, puede de hecho ser incierto, y si nos atenemos a la mera expresión lingüística, siempre lo es cuando se usa una fórmula tan poco explícita como el mero imperativo vaya. Si mi interlocutor me está ordenando o pretende ordenarme que vaya, o simplemente me está aconsejando, suplicando, etcétera, que vaya. Del mismo modo, hay un toro suelto. Puede o no ser una advertencia, porque al decir eso, uno podría estar meramente describiendo lo que ve, y estaré allí. Puede o no ser una promesa. Aquí hallamos realizativos primitivos, como cosa distinta de los realizativos explícitos. Y puede ocurrir que las circunstancias no nos permitan decidir si la expresión es o no realizativa. De todos modos, en un caso dado, puedo tener la posibilidad de tomarla, sea de un modo o de otro. Quizá fue una fórmula realizativa, aunque el procedimiento en cuestión no fue suficientemente explícito. Tal vez no tomé la expresión como orden, o en todo caso no tenía que tomarla así. La persona a quien dije estaré ahí, no lo tomó como una promesa. Esto es, en las circunstancias del caso no aceptó el procedimiento, en razón de que éste fue ejecutado por mí en forma incompleta. Podríamos asimilar esto a una realización defectuosa o incompleta, B1 a B2, si no fuera porque es en realidad completa, aunque no está libre de ambigüedad. En el derecho, por supuesto, este tipo de realizativo no explícito. En el derecho, por supuesto, este tipo de realizativo no explícito será normalmente incluido en B1 o B2, porque de acuerdo con las reglas, por ejemplo, legar en forma no explícita es realizar un acto incorrecto o bien incompleto. Pero en la vida ordinaria no somos tan estrictos. Podríamos asimilar esto a los malos entendidos, que todavía no hemos examinado. Pero se trataría de una clase especial, relativa a la fuerza de la expresión como algo opuesto a su significado. Y la cuestión no es aquí simplemente que el auditorio no entendió, sino que no tenía que entender. Así, por ejemplo, tomar a la expresión como una orden. Por cierto, que incluso podríamos asimilarla a A2, diciendo que el procedimiento no ha de ser usado a menos que resulte claro que se lo está usando. Y si no ocurre así, el uso es absolutamente nulo. Podría sostenerse que el procedimiento solo ha de ser usado en circunstancias tales que resulte claro y sin ambigüedad alguna que se lo está usando. Esto sería recomendar la perfección. A2. En un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las apropiadas para apelar o recurrir al procedimiento particular que se emplea. Pasemos ahora a las violaciones de la regla A2, esto es, al tipo de infortunio que hemos llamado malas aplicaciones. Los ejemplos son aquí numerosos. Lo designo para tal cargo, expresado cuando el interlocutor ya ha sido designado o cuando algún otro lo ha sido anteriormente, o cuando el que pretende designar carece de facultades para ello, o cuando se pretende designar un caballo. Te regalo esto.
expresado cuando la cosa no es mía o cuando es una parte de mi cuerpo. Contamos con diversas palabras especiales para usar en distintos tipos de casos. Ultravires, incapacidad, objeto o persona, etc. Inadecuado o inapropiado, ausencia de facultades, etc. La línea divisoria entre personas inapropiadas y circunstancias inapropiadas no es necesariamente nítida y fija. Por cierto, que las circunstancias pueden claramente extenderse hasta abarcar en general la naturaleza de todas las personas que participan en el acto. Pero debemos distinguir entre aquellos casos en los que el carácter inapropiado de las personas, objetos, nombres, etc., es cuestión de incapacidad, y aquellos otros más simples en los que el objeto o el protagonista no es del tipo adecuado. Esta, a su vez, es una distinción tosca y elusiva, aunque no carece de importancia. Por ejemplo, en el derecho. Debemos distinguir así los casos en que un sacerdote bautiza con el nombre que corresponde a un niño, que no es el que debe bautizar, o que bautiza a un niño Alberto en lugar de Alfredo. De aquellos otros en que el sacerdote dice bautizo a este niño 2704. O alguien expresa, te prometo que te daré una paliza. O alguien designa cónsul a un caballo. Los últimos casos incluyen algo inadecuado en cuanto a clase o tipo, mientras que en los otros el carácter inadecuado es solo cuestión de incapacidad. Ya hemos mencionado algunas superposiciones de A2 con A1 y B1. Si tenemos dos situaciones y una en que la persona como tal es inapropiada y ningún procedimiento o designación anterior, etc., habría podido regularizar las cosas, y I, otra en la que solo se trata de que la persona no ha sido debidamente designada. Entonces es más probable que hablemos de mala apelación. A1, para referirnos al primer caso que para referirnos al segundo. Por otro lado, si tomamos literalmente lo de la designación, cargo por oposición a estatus, podríamos clasificar el infortunio como un caso de ejecución inadecuada más que de un caso de procedimiento inadecuadamente aplicado. Por ejemplo, si votamos a un candidato antes de haber sido reconocido oficialmente como tal, el problema consiste aquí en determinar hasta dónde hemos de remontarnos en el procedimiento. A continuación, consideraremos ejemplos de B llamados malas ejecuciones, ya tomados en cuenta someramente. B1. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en forma correcta. Estos son actos viciados. Consiste, por ejemplo, en usar fórmulas inadecuadas. En estos casos hay un procedimiento que resulta apropiado respecto de las personas y de las circunstancias, pero que no ha sido llevado a cabo en forma correcta. Los ejemplos son más fáciles de hallar en el derecho. En la vida ordinaria no son tan claros, pues en ella hay más tolerancia. Podríamos colocar bajo este rótulo el uso de fórmulas poco explícitas. También el uso de fórmulas vagas y de referencias imprecisas. Como por ejemplo, si digo mi casa, cuando tengo dos casas. O si digo, te apuesto que hoy no se correrá la carrera, cuando el programa contempla la realización de más de una. Este es un problema diferente del que plantea la mala comprensión o la comprensión lenta por parte del auditorio. En nuestro caso, hay un vicio en el procedimiento, cualquiera sea la actitud del auditorio. Una de las cosas que produce especial dificultad es determinar, si es necesario, consensus ad idem, cuando hay dos personas de por medio. Es esencial asegurarse que, además de otras cosas, ha habido una comprensión correcta. Sea como fuera, resulta claro que esta cuestión cae bajo las reglas B y no bajo las reglas gamma. B2. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en todos sus pasos. Estos son los actos inconclusos. Intentamos llevar a cabo el procedimiento, pero el acto no se completa. Por ejemplo,
Mi intento de concertar una apuesta diciendo te apuesto 100 pesos fracasa a menos de que mi interlocutor diga acepto u otras palabras adecuadas. Mi intento de retar a duelo a una persona fracasa si me limito a decir lo reto a duelo y omito enviar a mis padrinos. Mi intento de inaugurar una biblioteca pública fracasa si digo declaro inaugurada esta biblioteca. Pero la llave se atranca en la cerradura. A la inversa, el bautismo de un barco fracasa si retiro las cuñas antes de decir bautizo a este barco. También aquí, en la vida ordinaria, se admite una cierta flexibilidad en el procedimiento. De otra manera, no se podría hacer marchar una universidad. Por cierto, que a veces surgirán dudas acerca de si es menester o no agregar algo más. Por ejemplo, ¿es necesario que mi interlocutor acepte el obsequio para que pueda decirse que le he obsequiado algo? Es indudable que cuando se trata de situaciones formales, la aceptación es necesaria, pero ¿lo es en la vida ordinaria? Surgen dudas similares si se efectúa una designación sin el consentimiento de la persona designada. El problema consiste aquí en saber hasta qué punto los actos pueden ser unilaterales. De modo similar, cuando un acto está concluido, surge el problema de determinar qué es lo relevante para considerarlo terminado. En relación con esto, quiero hacer presente que no tengo referencia a dimensiones adicionales de infortunio, tales como las que pueden surgir, digamos, de un simple error de hecho cometido por el protagonista del acto, o de desacuerdo respecto de cuestiones de hecho o de opinión. Por ejemplo, no existe una convención que me autorice a prometer hacer algo en detrimento de mi interlocutor, creándome así la obligación de hacerlo. Pero supongamos que digo, te prometo encerrarte en un convento, cuando considero, a diferencia de lo que piensa mi interlocutor, que eso será para su bien. O cuando es mi interlocutor quien piensa eso último. Pero yo no. O incluso cuando ambos concordamos en ello, pero en los hechos es evidente que ambos estamos equivocados. ¿He apelado o recurrido aquí a una convención no existente? ¿O a una convención existente pero en circunstancias inapropiadas? De más está decir, como principio general, que no puede haber una elección satisfactoria entre esas alternativas, pues ellas no tienen bastante sutileza para adecuarse a casos sutiles. No hay atajos que conduzcan a exponer en forma simple la plena complejidad de la situación, pues ésta no encaja exactamente en ninguna clasificación común. Todo esto podría dar la impresión de que hemos estado simplemente desdiciéndonos de nuestras reglas, pero no es así. Existen claramente esas 6 posibilidades de infortunio, aun cuando a veces resulte dudoso cuál de ellas se da en un caso particular. Y si quisiéramos, podríamos llegar a definirlas, por lo menos para ciertos casos. Debemos evitar a toda costa las simplificaciones excesivas, que estaríamos tentados de considerar como la enfermedad profesional de los filósofos, si no fuera su profesión.